Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy continuamos con Reyes de la Biblia con mi hermanito Pedro Rodríguez, desde San Felipe, Venezuela. Clase anterior, amados hermanos, estuvimos observando capítulo 8 y capítulo 9. Entonces, recordando un poco acerca de Mefiboset, ese hijo de Jonathan, donde David llega un día y pregunta si queda alguien de la descendencia de la familia de Saúl, como empieza el capítulo 9, donde él puede hacer misericordia. Entonces, Siba era un hombre que había sido siervo de Saúl y Siba le dijo que sí, que había un muchacho que se llamaba Mefiboset que era hijo de Jonathan. Y bueno, desde ese momento vemos la misericordia de David, igualmente como lo usó, igualmente lo comía a la mesa del rey. Mefiboset le responde, me acuerdo que lo comparamos en ese día, así como la respuesta de David, versículo 8, se inclinó y le dijo, ¿quién soy yo para que tú muestres bondad? Yo soy un perro muerto. O sea, y le añade esa parte allí, la palabra que es un perro muerto, ¿no? Esa parte que me llamó la atención. Igualmente David se expresaba de esa manera cuando Saúl lo perseguía, que si era una pulga o algún perro. Y bueno, vemos también las sombras que estuvimos observando allí en la misericordia de cómo David usa ese amor con Mefiboset, igualmente respetando el pacto que hizo con Jonathan estando en vida. Bueno, continuamos, hermanito Pedro, hoy continuamos, capítulo 10, segunda de Samuel. Dios les bendiga. Amén. Bueno, gracias a Dios por juntarnos nuevamente el día de hoy, por permitirnos, por darnos la voluntad y producir en nosotros el querer como el hacer y el estar acá. Como bien decía nuestro amado Alejandro, la semana pasada pudimos compartir el capítulo 8 y el 9, donde observábamos la manera tan especial en la que Dios estaba cumpliendo sus promesas de entregar la tierra a la nación, ¿verdad? A su pueblo, promesa que hizo cuando Abraham pasó por primera vez por ahí siendo forastero con Sara, por ahí en el Génesis, ¿verdad? En los inicios, Dios prometió entregar todas esas tierras y pues comenzó con las conquistas, vino Josué más adelante, se establecieron los jueces, pero ya en los tiempos de David esa promesa se cumplió completamente. Prácticamente, según los estudiosos, David tenía 15.000 kilómetros, más de 15.000 kilómetros cuadrados. O sea, David estaba dominando sobre prácticamente todas las naciones que lo rodeaban. O sea, Dios se había entregado la victoria, Dios había cumplido la promesa y prácticamente sus vecinos eran siervos, pagaban tributos o estaban bajo su dominio. Sin embargo, aún, como vamos a ver en el capítulo 10, hay un pequeño grupo, una pequeña parte de la tierra, o una pequeña parte del ejército de los amonitas, especialmente una ciudad llamada Raba, que aún no ha sido conquistada, ¿ok? Después de la derrota que vivimos días atrás de los amonitas, aún quedaba parte que hacer con ellos. Sin embargo, como vamos a ver en el capítulo 10, sucedió algo especial, sucedió algo allí especial con el hijo sobreviviente del rey Amón. Entonces, vamos a hacer una comparación bien especial entre el capítulo 9 y el capítulo 10, que vamos a hacer la lectura primero para que, por supuesto, después veamos si nos damos cuenta del contraste comparativo que hay allí. Entonces, ¿quién nos puede ayudar con el capítulo 10? ¿Quién nos puede colaborar? A mí me gusta leer. Amén. Leyendo se me queda como más. Lea. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Anún, su hijo.
Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David su siervo para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor, ¿te parece que por honrar a David, por honrar David a tu padre, te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que le dijera, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie del rey de Maaca, 1,000 hombres, y de Istop, 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istop y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y en la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai, su hermano, y lo alienó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo con él estaba, con él, para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que había sido derrotado por Israel, se volvieron a reunir, y envió a Hadad-Ezer e hizo salir los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobab, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Amén. ¿Qué es lo primero que vemos en esta lectura? ¿Qué es lo que nos llega a la mente y al corazón inicialmente? Especialmente en el versículo 1 y en el versículo 2. Y para ser más puntuales y precisos en la pregunta, ¿qué similitud encontramos? Antes de explicar un poco el capítulo 10, ¿qué similitud encontramos con el 9?
Bueno, David, en este caso, bueno, la similitud que yo veo, que bueno, en el caso de cómo está reinando David siempre quiere buscar el bien y honrar y usar de misericordia con sus vecinos más cercanos. Entonces, él va de buenas intenciones. Hasta ahí lo dejo, porque si no me sigo más adelante. Ahí va, está cerca. Una cosa Falta que yo veo falta un aquí, poquito. es que lo lamentable es de oír malos consejos. Ok. Pero ¿qué similitud encontramos específicamente con el capítulo 9? ¿En qué se parece o en qué es similar o semejante el capítulo 10 al capítulo 9? Que David quería hacer misericordia así como hizo misericordia con el hijo de Jonathan, con Mefibosé, exacto. También quería hacer misericordia con este que había heredado el reino porque su padre había muerto, porque el rey había hecho misericordia también con David y él quería pagarle con la misma moneda. Pero este hombre no entendió porque siguió los malos consejos de sus príncipes. Exactamente. La similitud es David queriendo hacer misericordia. En el capítulo 8, esa misericordia es bien recibida, es bien aceptada, es comprendida, es agradecida. En el capítulo 9, esa misericordia es rechazada, ¿verdad? Es despreciada y mal interpretada, En el 10, mal entendida. en el 10, y pues Pedro. a partir de allí, muy bien, muy bien. Entonces, allí hay aprendizaje también para nosotros, hermanos, y ahí hay sombras también, en este caso para nosotros en este tiempo. Ahora, David, recordemos que siempre representa a Jesucristo y a veces la misericordia y la gracia de Jesucristo son bien recibidas y aceptadas y entendidas, pero a veces no, hermanos, a veces no. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, qué más vemos? ¿Qué más encontramos? ¿Qué más podemos aprender y observar en este capítulo 10? A ver. Bueno, a mí me hace pensar, no des las perlas a los puercos. Me hace pensar, cuidado con los perros. Me hace pensar, vino a los suyos y no lo recibieron. Así es. O sea que no siempre vamos a ser bien recibidos. Y la gente cuando les predicamos el evangelio nos va a decir eso, se está aprovechando de mí, está buscando mi dinero, quiere sacarme algo. Fíjate, algo que yo veo interesante en este 10 es que este hombre, Hanún era que se llama Hanún, que era el rey que había heredado el reino. Pues. Cuando los príncipes le aconsejan de que estos hombres que había enviado David eran espías, que venían era simplemente a ver la ciudad y a espiar la ciudad porque querían invadirlo, pues, según ellos. Él no tomó la decisión simplemente de evitar que entraran, o sea, le dijo, mira, no dejen entrar, que se vayan a su casa, sino que los quiso ridiculizar. O sea, porque el hecho de que le haya rapado la mitad de la barba y le haya cortado la ropa hasta las nalgas, como dice ahí, era una manera de ridiculizarlos para encender el furor de Israel, o sea, porque es lo que él estaba buscando, por lo que veo. Y él sabía que eso iba a suceder, o sea, él estaba provocando una batalla contra Israel, estaba provocando la lucha contra Israel, porque él pensaba que por la ayuda que iba a recibir de los sirios, porque se ve que lo contrató, le estaba pagando para que los sirios lo ayudaran, que por la ayuda que le estaba dando los sirios, ellos iban a derrotar a Israel. Pero ahí vemos una sombra hasta de la iglesia, o sea, lo que pasó en el primer siglo, que los primeros cristianos se burlaban de ellos, eran ridiculizados por hasta los mismos judíos, los romanos. El mismo Jesús fue ridiculizado, el hecho de todo el sufrimiento que le tuvo hasta llegar a la cruz, fue humillado hasta de ridiculizar de la manera. Pero al final, cuando Dios está con nosotros, cuando Dios es el que enfrenta la batalla por nosotros, aunque el ejército que se nos presente es muy grande o muy fiero o muy temido, siempre vamos a tener la victoria.
Siempre vamos a tener la victoria, porque Dios es el que da la victoria. Y es lo que hemos venido viendo desde la historia de David en adelante. Siempre Dios es el que da la victoria al pueblo. Y a nosotros igual. Nosotros podemos tener personas que a lo mejor nos rechazan, nos ridiculizan, nos persiguen, así como sucedió con la iglesia en el primer siglo. Pero con Dios siempre tenemos la victoria. Y eso es lo que hay que confiar y tener siempre eso en mente, pues, que Dios siempre es el que nos va a sacar adelante y nunca vamos a ser derrotados por más que los enemigos quieran derrotarnos. Amén. Aunque la lógica pareciera que pudiera ser así, por lógica pudiera parecer que la derrota es segura, porque aquí hay una alianza de varios pueblos contra el pueblo de Israel, pero tenían pero Israel contaba con el Dios de los ejércitos. Amén, así es. Bueno, Pedro, entonces, diga, hermano querido. Yo veo una pequeña sombra aquí, una pequeña, no muy grande, una pequeña. Así como David envió a esos embajadores a usar de misericordia, a querer que ellos den la bienvenida, o quizás a traerlos aquí a Israel, quizás Jesucristo nos envió en medio de lobos, en ese mismo caso, como dice Agustín. Y bueno, yo veo como ese escenario, o sea, David, yo no sé si habrá pensado, como Jesús lo sabía, que nos envió en medio de lobos. Jesús lo sabía. Yo los voy a enviar en medio de lobos. Pero David quizás no lo sabe. David está actuando con misericordia y compasión. Yo se ve una pequeña sombra ahí en ese aspecto. Sí, muy probablemente. Recordemos que David, hermanos, semejante al capítulo 9, está retribuyendo algo que se comprometió en este caso en el 9 con Jonatán, y está retribuyendo algo que él recibió en el capítulo 10, porque dice que el rey de los amonitas hizo misericordia de David, el que falleció. Yo estuve tratando de buscar y no aparece, ¿verdad? No se muestra, no se menciona de qué manera el antiguo rey de los amonitas hizo misericordia de David. Simplemente se menciona, mas no se explica. Entonces David se entera que muere, ¿verdad? Y en su generosidad, en su nobleza, ¿verdad? Bien característica de David, pues con el propósito de enviar consuelo, como dice el mismo versículo 2, envió a David su siervo para consolarlo, o sea, por la muerte, por su padre. O sea, David tenía las intenciones más nobles, más hermosas y más especiales, y es algo que Dios ve, hermanos. Es algo que Dios observa el corazón, ¿verdad? Cómo nosotros procedemos, cuáles son las intenciones de las cosas que hacemos. Por eso también siempre al final nuestro Dios da la bendición, ¿verdad? Da la salida a las situaciones embarazosas que se puedan presentar, sobre todo cuando Él ve las intenciones puras y nobles en nosotros. Entonces, como decíamos ahora, pues hay un contraste bien especial de hacer misericordia, de dar gracia, ¿verdad? Y en el capítulo 9 es bien recibida por su esposa con humildad, y en el capítulo 10 es mal recibida, ¿verdad? Entonces estamos hablando desde el punto de vista cuando nosotros intentamos hacer el bien con alguien, sea predicándole el evangelio o sirviéndole, etcétera, 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 y nuestro servicio, nuestra predicación o lo que queremos hacer no es bien recibido, pues nosotros igualmente seguir haciéndolo. Independientemente, debemos seguir haciéndolo. Está también la otra parte, que quiero que veamos y observemos cómo recibimos nosotros la misericordia de Cristo, cómo recibimos nosotros la bendición de Dios, ¿verdad? Cómo recibimos nosotros las cosas que Dios hace por nosotros, bendiciones, porque a veces respondemos como Mefiboset, con humildad, con agradecimiento, disfrutando, ¿verdad? Agradeciendo en la mesa del rey, pero a veces la rechazamos, a veces no la valoramos, a veces no la apreciamos o no le damos la importancia que realmente requiere los gestos de Dios o las cosas que hace Dios por nosotros, porque claro, inmediatamente nosotros pensamos en las personas cuando les predicamos, o a la gente cuando intentamos servirles o hacer misericordia de ellos, que a veces ellos la rechazan.
pero también es bueno que nos veamos nosotros, cómo recibimos nosotros las bondades, las bendiciones de Dios y la misericordia de Dios. Es algo que también es bueno que lo pensemos y lo consideremos. Entonces, vemos acá en el capítulo 10, ¿verdad?, cómo Anún, mal asesorado, mal aconsejado, decide pues cortarle la barba y cortarle el vestuario a los enviados de David, a los embajadores, y la barba era una señal de hombría, de masculinidad, de virilidad fuerte en aquellas naciones orientales, ¿verdad? Y eso era una vergüenza, por eso ellos estaban muy avergonzados y no querían regresar. Y cuando les cortaban el vestuario y exponían sus partes íntimas, eso era algo que hacían con los prisioneros que no servían para nada, o sea, y bueno, fue una humillación y dio el resultado. Obviamente lo que ellos intentaron hacer fue disgustar a David, disgustar a la nación, y más que todo David decidió tomar medidas al ver que ellos, ¿verdad? Hanún había contratado a los mercenarios de los sirios y se había confabulado como una especie de alianza mundial, como una especie de guerra mundial de muchas naciones contra una nación. Pero Dios permitió todo esto para mostrar su poder, para glorificarse, porque realmente el ejército de los sirios que se menciona, pues, es enorme en alianza con los amonitas, imagínense. No era cualquier cosa, porque David en la región para los otros, para las otras naciones representaba en cierto sentido una amenaza, porque estaba cada día más fuerte, porque Dios cada día lo bendecía más. Entonces, aquí aparecen dos batallas, o en esta guerra aparecen dos batallas. La primera, cuando David decide delegar a Joab, ¿verdad? El ir al frente de batalla inicial. Joab llega al campo de batalla y se encuentra con dos ejércitos, ¿okay? Uno enfrente y otro en la retaguardia. Ahora decide él enfrentar a los sirios y delega a Abisai y a los amonitas y hacen un pacto. Y aquí me acordé yo un poquito de Alejandro cuando leí esta parte, porque Joab ahí se encomienda a Dios, ¿okay? Me acordé de Alejandro porque ahí Joab le pide a Dios, nombra a Dios, invoca el nombre de Dios, independientemente de lo que hizo en el pasado, que estudiamos en otras semanas, cosa que no nos cuadraba en la mente. Pues aquí en esta ocasión se ve a Joab como que humillado delante de Dios, hermano, porque ve que es un ejército grande, porque ve que es un ejército enorme, dos ejércitos, mejor dicho. Y bueno, llega a un acuerdo con su hermano: yo enfrento uno, tú enfrentas el otro, ¿verdad? Si yo estoy siendo derrotado, tú vienes a mí, y si tú estás siendo derrotado, yo voy a ti, ¿verdad? Y se encomienda a Dios, y Dios les da la victoria. Vemos cómo los sirios, al verse destruidos, no se quedaron tranquilos, hermanos, sino que buscaron más gente. Dice en el versículo 16 que los sirios hicieron venir a su otra parte del ejército que estaba del otro lado del Éufrates. Imagínense, mucho más grande el ejército. Entonces ya en esta ocasión David ve que no puede delegar, sino que tiene que ser él personalmente y presencialmente quien vaya a la batalla, porque ya la segunda batalla es más grande, es más fuerte, es más difícil, pero hermanos, al final nuestro Dios se glorificó, nuestro Dios concedió la victoria. Amén. ¿Alguna aportación, alguna sombra o alguna otra cosa que hayamos omitido en este capítulo 10, hermanos, que quieran comentar, compartir? Hermana Alex, Fidel, hermana Nelly, con toda confianza. Sí, hermano querido. Sí, hermanita Nelly, cuéntenos. No, pues que aquí también me impacta un poco esto del versículo 19, que dice: después de que ellos estuvieron contra David, hicieron todo, después se humillaron, tuvieron que humillarse para poder servirle a David y poder sentirse en paz con el pueblo de David, con el pueblo de Israel, porque ya se vieron perdidos y entonces se humillaron y vieron la misericordia de David y se hicieron al pueblo de él.
Dice aquí el versículo, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Nosotros sabemos que formamos parte de un pueblo de Dios. Sabemos que somos una gran familia. En cualquier parte del mundo donde estemos, y nosotros necesitamos ayudar a cualquiera que forme parte de este pueblo, tenemos que esforzarnos para hacerlo. Yo hablaba con el hermano Fidel, y muchas veces el esfuerzo queda en que sí, vamos a orar por ti, pero muchas veces el Señor quiere de nosotros más esfuerzo. Tal vez no sea del dinero, que quien lo pueda ayudar a alguien en un momento de necesidad lo puede hacer, pero sí esforzarnos en una palabra de ánimo, en hacer sentir que el hermano no está solo, era lo que le comentaba. Por eso a mí me causa tanta alegría después que los hermanos me hablaron y después que el hermano con cáncer de cerebro me dijera que ya quería partir con el Señor porque estaba muy dolido, y de pronto estar un pueblo orando y estar pendiente de preguntarle cómo están, y que yo reciba una llamada del hermano, escuchando al hermano que tiene cáncer, animado y diciéndole diciéndome, Ali, gracias por estas oraciones del pueblo, Dios está escuchando, me siento que me estoy recuperando, no sé, sigo creyendo en Dios, y simplemente me sujeto a la voluntad de Dios. Si Él me llama, amén; si Él me deja, amén. Lo importante es que yo aquí estoy confiado. Y eso también es parte de forzarnos para hacer sentir, a llevar esa ayuda, ese apoyo, ese amor a nuestro pueblo, a nuestra familia. Gracias. Hermano querido, hay algo que estoy observando ahí, hermanito Pedro. ¿Sí me oyes? Sí, con Sí. dificultad, pero te oigo. ¿Me escuchan bien, amados hermanos, ustedes? Sí, bueno, hay algo que estoy viendo aquí, que cuando este pueblo, ¿no?, que va a enfrentar a Israel, va y contrata, ¿no? Va a contratar a un ejército. Esa parte me llama la atención. Y no es lo mismo, me hizo acordar de Nehemías, cuando Nehemías puso por familias a resguardar las murallas de Jerusalén. O sea, una cosa es pelear por tu hogar, por tu familia, con fe verdadera, y otra cosa es ir y contratar un ejército. No va a dar la vida un ejército por un poco de dinero. O sea, el ejército de Israel va a pelear por Dios, va a pelear por el que lo lideriza. Esa es la parte que también la derrota de este mundo está, porque no está centrado en liberarse o en pelear por Dios, sino que están peleando por dinero. Sí. Aunque aquí hay que observar algo, considerando lo que dice, los amonitas inicialmente, perdón, los sirios inicialmente llegaron a la guerra o a la batalla contratados o a sueldo, como dice el versículo 6, contratados por los amonitas inicialmente, y obviamente fueron derrotados por Joab y Abisaí. Pero ya en la segunda parte de la batalla, los sirios no fueron contratados, no fueron a la guerra contratados, fueron a la guerra, como decimos aquí en Venezuela, picados, ¿verdad?, molestos, heridos, su moral, su dignidad militar, fueron ofendidos, pues, y bueno, ahí ellos contrataron y buscaron más, o sea, prácticamente todo el ejército, todo lo que faltaba del ejército de los sirios, ellos los mandaron a traer, estaban, como dice el versículo 16, del otro lado del Éufrates, a terminar de completar todo el ejército para ir a eliminar a David por la amenaza que representaba para ellos. Pero como explicó la hermana Nelly también en su comentario, pues nuestro Dios se glorificó y entregó la victoria. Y era enorme. Tenemos que ver un poco acá. Yo creo que, en mi entendimiento, esta es una de las batallas, o probablemente es la batalla más fuerte que David enfrentó, o una de las más fuertes. Más adelante, en Crónicas, no recuerdo, en Reyes, cuando se mencionan las hazañas
y los valientes y todas esas cosas. Esta batalla es nombrada, ¿no? Juntamente con una batalla que también estudiamos con los filisteos, una de las últimas batallas. Esta también siempre es recordada porque fue una batalla tremenda. Y fue tan tremenda que Joab se sintió como que asustado. Imagínense, se encomendó a Dios Joab. Así se sentiría Joab al ver ese ejército tan grande y de los moabitas aliados, de los amonitas aliados con los sirios. Y el mismo David después tuvo que ir él personalmente porque no era fácil el enemigo que tenían al frente. Entonces, después de darle Dios la victoria, hermanos, aquí David llegó como a la cima, por decirlo a algún punto, o el pueblo de Israel llegó como a la cúspide de la bendición. Y es importante que entendamos el puesto. El orden de lo que estamos viendo no está presentado por casualidad. David aquí ya prácticamente se sentía en paz. Ya lo que faltaba era terminar de conquistar la ciudad real de los amonitas, que era Raba, cosa que sucede al final del capítulo 12, y ya, pues prácticamente ya David estaba establecido. Y muy probablemente esa condición de bendición o ese estatus que Dios le dio a la nación y a David, muy probablemente David no la supo manejar o no la supo abordar, por lo que inmediatamente viene a mencionar a continuación en el capítulo 11. Ya David como que dijo, no, ya qué más vamos a pelear, ya hemos alcanzado todos los territorios, ya las naciones más poderosas están bajo nuestro dominio, ¿qué tengo yo que seguir peleando? ¿Para qué más? Ya hemos llegado a donde teníamos que llegar, ya no hay más para dónde ir. Y muy probablemente eso hizo que en el capítulo 11, versículo 1, David, en lugar de salir, se quedara donde no se tenía que quedar. Pero vamos a esperar la pregunta que tiene por ahí. Sí, no, tengo una pregunta que desconozco, por eso que la quiero hacer, hermano. Tengo entendido que la Biblia fue escrita en griego, en arameo y en hebreo. Entonces, aquí por primera vez, o bueno, lo estoy leyendo, no había caído en cuenta que están los arameos aquí. ¿Qué sabemos de ello, hermano querido? No tengo información. Cónchale, hermano querido, yo estoy como usted. En esto de medio domino el español ahí, todavía me falta, ¿no? Pero del griego y del arameo, muy poco, ¿verdad? Pero se mencionan los arameos en qué parte específicamente, pero los arameos en cuestión de idioma o de nación. No, en nación, en cuestión de nación y claro, yo veo que van en contra de Dios. Pero, ¿en qué versículo específicamente? El verso 15. El verso 15. Pero es que no aparece en la versión en la Reina Valera, aparece en las otras versiones. Aquí yo lo tengo en... Yo tengo palabras de Dios. Cuando los sirios se dieron cuenta de los sirios, tengo la derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Tengo la teleayo y dice, al ver los arameos que los israelitas los habían derrotado, reunieron a todos sus ejércitos. Okay. Creo que esos arameos es para hacer referencia a los mismos sirios. Es un asunto de versión de tu Biblia que en vez de llamar a los sirios, los llama arameos. Listo, hermano, muchas gracias. Eso es. Creo que eso. Entonces, es importante que veamos bien este trasfondo y esta condición de David, cómo se sentía realizado, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios alcanzó, y se presenta como un escenario propicio. El hermanito Pedro se ha quedado sin señal de internet, creo, me parece. Se quedó pegado. Sí. Bueno, vamos a darle un poco de tiempo mientras sigue el hermanito. Sí, tiene señal deficiente, sí, me pone el hermanito. Si quieres apagar la cámara, Pedro, y puedes seguir el estudio sin la cámara. Y ya está. Activa tu micrófono, Pedrito. Ok, ahora sí. Ok, perfecto. Ok, entonces
esto crea un escenario bien especial para lo que viene en el capítulo 11, que es ya el momento en el que David, al verse probablemente realizado, ya, o sea, es mucho lo que Dios ha hecho, ya no hay más que hacer, ya prácticamente todo está hecho, ya las naciones están conquistadas, casi todo está en orden, y según lo que dice el versículo 1 del capítulo 11, pues decide quedarse en el pasaje. Hermanito Cristian, estamos en segunda de Samuel capítulo, terminando el capítulo 10 y entrando al 11.1, okay, el capítulo 11 versículo 1. Entonces, ¿alguna pregunta o algún comentario o algo que quieran sí, Pedrito. aportar, Roberto? Ok, volviendo a lo de las sombras, obviamente el enemigo en el Nuevo Testamento es el pecado, ¿verdad? Pero también el ejército de los asalariados nos sirve, porque Juan capítulo 10, versículo 11, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Está hablando de la diferencia para que entendamos, ¿no? Que los arameos no iban a funcionar bien para proteger a los amonitas. Y la otra cosa que quiero que veamos es la forma en que vencemos. Nos dice 1 Corintios capítulo 10, ¿verdad? Versículo 12. Por lo tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, ¿no? Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirlo. O sea, esa es la ventaja de estar con Dios. Dios está con nosotros, vamos a poder vencer al enemigo. Y lo dice también en el capítulo 12 de Hebreos, ¿verdad? Donde dice el versículo 4, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre, ¿verdad? O sea, nos está protegiendo, nos está protegiendo. Mataron a no sé cuántos arameos y amonitas, y los israelitas no sufrieron pérdidas, porque Dios les daba la batalla, Dios ganaba. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Vale la pena que Dios esté de tu lado, ¿no? Esa es la lección que tenemos que aprender. Amén, amén, excelente, claro que sí. Me llama mucho la atención el comentario de 1 Corintios capítulo 10, Roberto, que hace versículo 12, pues que cree que está firme, mire que no caiga. Yo creo que esto le pasó a David en el capítulo 11, que vamos a ver ahorita. Se creía muy firme y él tal vez no supo interpretar o administrar el respaldo de Dios. El respaldo de Dios, la bendición de Dios, por lo menos lo que yo veo. Pero vamos a entrar a la lectura del capítulo 11 para que veamos allí qué fue lo que pasó y cómo comienza David a descender, ¿verdad? Cómo comienza David. Aquí, por decirlo de algún modo, llega como que se acaba, yo lo veo de esa manera, como que se termina toda la parte mágica y hermosa que venimos estudiando y aprendiendo, pues acá como que, wow. Vamos a ver, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda en la lectura del capítulo 11? Sí, mi hermanita Nelly. Bueno, hermanos, si quieren me acompañan a leer. Vamos a leer capítulo 11, amados hermanos. Estoy con palabra de Dios para todos. Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó a la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella.
Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posterior a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame a Urías, el hitita. Así que Joab se lo envió, y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo marchaba a la guerra. Después le dijo Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas este dejó el palacio, pero Urías no fue a casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Versículo 11. Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando en el cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Está bien, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Versículo 14. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla, pero tal vez se enoje y pregunte: ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías el hitita. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros, campo abierto, le dijo, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla no dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos Urías el hitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y a aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó a que la trajesen al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Palabra de Dios. Amén. Bueno, tremendo, tremendo, ¿verdad? Lo que estamos viendo, lo que estamos observando, muy probablemente, considerando lo que estudiamos, lo que mencionó Roberto de Primera de Corintios, David se sentía muy firme, ¿verdad? Muy establecido y decidió, como dice el versículo 1 del capítulo 11, quedarse en casa en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, ¿verdad? Como dice al inicio del versículo 1, dejó de cumplir su deber en el momento que obviamente lo tenía que cumplir. Entonces, todos sabemos lo que pasó. Me gustaría escuchar, no me gustaría entrar a explicar, sino que quisiera escuchar, quisiera que analizáramos juntos este pasaje
y observáramos bien lo que David hizo y qué aprendemos en este caso cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién quisiera comenzar? Yo quisiera comenzar porque estoy tratando de como el teléfono no sé qué le está pasando a la pila, entonces estoy conectada por la PC y en la PC no tengo audio. Si se me apaga por aquí me voy a quedar puro escuchando. Pero en este pasaje, como dice el hermano Roberto, que lo más importante que nosotros tenemos que ver aquí en este caso es el pecado. Sabemos que allá en el capítulo 3 de Génesis, el pecado vino por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y Creo por que se fue el vanagloria audio de de la Alex. vida. Y aquí, Sí, ok, se fue el audio ¿aló? de Alex. Ok. Se me fue el audio. Yo te oigo, ¿Me hermana. escucha? ¿Se escuchaba bien? Bueno, perfecto. Entonces, lo que vemos aquí es, con respecto al pecado, en Génesis capítulo 3, habla que el pecado viene por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne y por la vanagloria de la vida. Y aquí en el capítulo 11 vemos completamente las tres formas en cómo entra el pecado a nuestras vidas. Deseos de los ojos, pues ahí estamos viendo la lascivia, por los deseos de la carne estamos viendo la fornicación, y por la vanagloria de la vida ya el David se sentía rey, que podía hacer lo que quería, pues porque mandar a buscar una mujer así, tráigamela, yo me acuesto con ella, eso ya vemos que es vanagloria, pues, porque no está respetando absolutamente nada. Y entonces aquí está las tres formas de pecar que está ya en capítulo 3 de Génesis. Gracias. Amén, amén. Así es, así es. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? ¿Qué pasó con David? ¿Qué ocurrió con David? A ver, ¿quién quisiera seguir aportando o ayudando? El hermano Agustín. Tranquilo en su palacio. No había salido a la batalla. Marlene iba a decir algo. No, yo solamente quería comentar que veo aquí que él estaba ya tranquilo como en su palacio, no había salido a la batalla, mandó fue a su ejército, estaba como que ya no iba como antes a luchar, sino ya estaba como tranquilito en su palacio. A lo mejor de repente ya estaban en otra posición pensando las cosas de diferente manera y tal vez por eso fue la tentación. Una pregunta, hermanito, yo me pregunto esto, ¿es normal que una mujer se bañe y ella sabe que la están observando? O sea, ¿es normal bañarte fuera de tu casa? Bueno, o no sé, esa es la costumbre de ese momento. ¿Sabes que en el palacio hay gente de la azotea, te pueden ver, igualmente te pones afuera y te bañas afuera? Es la pregunta. Wow. Parece que los baños eran afuera. Claro, porque yo, por ejemplo, vivo al lado del Palacio Real y yo sé que al lado del Palacio Real hay una azotea y sé que el rey se pasea por ahí o quien sea de la realeza y ve mi casa. Oye, yo simplemente no pongo el baño afuera. No lo sé. Sacando el rey. Digo yo. Alejandro, no le eches la culpa a la mujer. Adán lo hizo, Adán dijo, la mujer que tú me diste. Así es, varón. Así es, amén. Alejandro echándole la culpa a Betsabe, vale. Oye, yo no encontraba qué respuesta darle a Alejandro aquí. No, ¿qué apareció Roberto? Bueno, los baños eran afuera, pues. No eran dentro de la casa, las afuera. Sí. Lo primero que yo veo es lo que dice ya en el capítulo 3 de Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Dios, gracias a Dios, me ha puesto 2 policías. Mi primera esposa por 39 años y mi segunda esposa que llevo 15 años. Ya pasaron 15 años. Son mis policías que no me dejan hacer lo que quiero hacer. Pero es para mi bien.
es para mi bien. Amén. Amén. Yo así sigo es. preso, hermano. Por eso es que estaba tan ocioso, no fue a la guerra. Aquí está mi carcelera. Sí. Él no fue a la Sí. guerra, estaba ocioso en el palacio, claro, imagínate, pensando en otras cosas, quién sabe. Pero es que supongo Vino que la David tentación. tenía muchas concubinas. Lo Sí. que él hizo fue desear a la mujer del prójimo. Ujú. Y me imagino que las mujeres que tenía él en su época eran mujeres hermosas también. O sea, Seguro. yo creo que ahí, como dice, yo para aprenderme capítulos y versículos, y así decirlo, así como usted, los admiro por eso. Yo he tratado, pero de verdad no. Pero eso es como que la palabra dice que Satanás como que donde usted está en el momento más débil, donde usted está en el momento que más él la puede tentar, es donde él ataca. Yo creo que David estaba en ese momento, tenía un momento de debilidad y ahí se aprovechó Satanás como para ponerle la tentación a ver qué hacía él y cayó, digo yo. Así es. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el fruto prohibido. Enemigo, el fruto prohibido. Prohibido. Fíjense, hermanos, hay algo, aparte de la naturaleza de la tentación y de las posibles causas de la caída de David, pues, entre las cuales por lo menos yo me inclino mucho a pensar. El mayor problema que el mayor problema que tenía David es que estaba desocupado. No tenía ocupación. Simplemente lo que hacía era descansar y los demás que se dedicaran a la guerra. Estar mucho tiempo desocupado, sin responsabilidad, sin hacer nada, eso te lleva a hacer cosas indebidas. O sea, te puede presentar las tentaciones y puedes caer en ellas. Eso fue lo que estoy diciendo. Claro. Hermanito, Por ahí tiene la hermanito, mano levantada el hermano Cristian. sí, hermano Cristian, amén. Pon orden. Saludos, hermanos. Sí, concuerdo totalmente con lo que se ha comentado y precisamente eso es lo que tenía en mente. El texto es bien específico en aclarar que era el tiempo que los reyes salían a la guerra. Ahí dice el texto muy claro, era el tiempo que los reyes salían a la guerra. Y había guerra y había un rey, y era David. Entonces él tenía que haber estado en la guerra, pero dice que se quedó. Y esa palabra ociosidad, como decía nuestro hermano, creo que era el hermano Agustín, creo que ese era el problema. En la versión israelita nazarena dice que al caer la tarde, él se levantó de su cama. O sea, ya había caído la tarde, ya era tarde, y él estaba en su cama todavía, estaba en ociosidad. Entonces ya se paseaba y miró a esta mujer Betsabé. Y me hace recordar también lo dicho por Santiago, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, independientemente que Betsabé estuviera afuera, porque era la forma de las casas, como bien decía la hermana, ¿verdad? Algunas casas tenían el baño afuera o incluso había formas de casas que no tenían techo. Era muy fácil que esto sucediera, pero aún así, David no tuvo que haber hecho eso, ¿no? Entonces, me llama también la atención cuando después de estar Betsabé con David, dice que ella se purificó de su, como dice el texto, se purificó de su inmundicia. Entonces, es bien aclarado ahí que lo que se hizo no fue algo, pues bueno, no algo agradable. Y por último, a mí me gusta esta parte, junto con otros ejemplos, ponerle el tema cuando ponemos la mirada en la persona y el lugar equivocado. Entonces, David puso su mirada en la persona y en el lugar equivocado. Ahí no tenía que estar su mirada. Ese es el comentario. Amén. Y lo que más aquí, lo más triste de todo cuando termina el capítulo, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Desagradable cuando nosotros desagradamos a Dios. Ay, Dios mío, qué dolor. Hermanos, quiero que pensemos en algo que estamos observando también en el capítulo, ¿verdad? Aparte de que
es desagradable a los ojos de Dios, como menciona nuestra hermana Ali al final del versículo 27, hay algo que debemos también considerar y tomar en cuenta, que aparece en el capítulo no por casualidad, sino para que lo consideremos. Y es la respuesta y la actitud de Urías, el sentido de responsabilidad de Urías, lo concentrado que estaba Urías en la misión, en la guerra. O sea, lo enfocado que estaba Urías. Urías estaba altamente enfocado en la batalla, en la guerra. Y fíjense, las oportunidades que le da David para que vaya a su casa, para que esté con la mujer. Obviamente David está haciendo todo eso con un trasfondo, eso lo sabemos, ¿verdad? Para disimular el embarazo y todo eso deben saber. Pero Urías, hermanos, o sea, en lo profundo de su corazón, su conciencia no le permitía ir. O sea, ¿cómo el arca de Dios va a estar en tiendas? Va a estar mi siervo Joab peleando y el ejército peleando, y yo me voy a ir a dormir con mi mujer. Yo no puedo hacer eso. Entonces, nosotros, el ejemplo de Urías no está allí por casualidad. El ejemplo de Urías está descrito en detalle, sus reacciones, sus respuestas, su corazón, con un propósito. ¿Cuál será? Es la pregunta. ¿Por qué se muestra en detalle la reacción y la respuesta de Urías en esta escena, en este acontecimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo ven? La reacción y la de Urías contrasta la manera de actuar de David. O sea, es completamente contrario a lo que David tenía que estar sintiendo y haciendo en ese momento, que era pensar en la gente que estaba peleando, pensar en lo mismo que pensaba Urías en ese momento. Para él, Urías es importante, como tú dices, el ejército. Él decía, la gente está durmiendo allá afuera. El Dios está, o sea, el templo de Dios son carpas. Y yo voy a ir a mi casa, a estar cómodo. ¿Y quién estaba cómodo en ese momento? David. David estaba en su palacio, durmiendo, o sea, durmiendo su siesta en la tarde. Él no le importaba el ejército, ya le había perdido importancia el ejército. Entonces, la actitud de David, de Urías, contrasta lo que era David en ese momento. David había sentido el enfoque de su misión en el mundo. Yo lo había llamado. Hermano querido. Exactamente. Lo que la presencia de Urías en esta escena, o sea, es para mostrarnos cómo debía estar David. La convicción, el enfoque, como dice ahí nuestra hermana Ali, la fidelidad, la honestidad. O sea, imagínense, Urías dice, oye, ¿cómo voy a estar yo durmiendo con mi mujer y el ejército allá peleando? Pero imagínense David, el ejército allá peleando, Joab arriesgándose y yo cometiendo adulterio aquí en mi palacio. O sea, tremendo, tremendo. Alejandro. Sí, lo que dice Agustín y tú mismo, hermanito querido, el verso 25, mira lo que está en la mente de David. Ahí está, lo que está pensando David, lo que tiene en su corazón en ese preciso instante. Jesús nos los muestra aquí, bueno, el Padre nos los muestra en el 25. Dice, así dice David, la espada devora a este hoy y a aquel mañana. La próxima vez esfuércense más y conquistarán la ciudad. No le importó la muerte de Urías, en lo más mínimo. Hasta que le rindas y tú aliéntate, dice en el versículo. Y el plan de David, era ¿Alguien más quiere compartir? Sí, fíjate que el plan de David era tan macabro, que envía la carta para que maten a Urías por el propio Urías. O sea, el propio Urías lleva la carta con su sentencia de muerte. Imagínense la actitud que tuvo David en ese momento. O sea, por eso es que Dios se enoja. O sea, creo que Dios no se enoja tanto porque se haya acostado con Betsabé, sino por su actitud al querer matar a Urías y la manera como lo hizo. Para ocultar, porque lo mató para ocultar su pecado. Pecamos y no nos arrepentimos, hermano. Cuando pecamos y no nos arrepentimos, y caemos en otro pecado y en otro pecado y en otro pecado, hasta que nos llenamos de pecado y ya nos sentimos que no tenemos salida. Y ahí es donde viene el problema, pues. Sí, hermanito Roberto, por favor. Y, o sea, David había sido igual que Urías, nos lo presenta aquí. David no quiso tomar agua cuando estaban en la guerra.
¿verdad? Que tenía sed y le trajeron agua y la tiró a la tierra, porque él era así también. Tenía ese deseo y esa fidelidad y esa determinación de servir a Dios como fuera lugar. Entonces vemos cómo cae el hombre en el pecado, ¿verdad? Estando firme, cayó, y porque tenía esa misma actitud de honestidad, de fidelidad que menciona Alex. Y ese es un punto clave en el asunto. El otro asunto es, quizá el peor de todos, es que se ve claramente que todo este pecado es con intención, es dolo, es con dolo, ¿verdad? Y el pecado con dolo e intención no tenía perdón en el Antiguo Testamento. David merecía que lo apedrearan, que lo mataran. Esa era la paga del pecado de adulterio, era muerte, no era otra. Y solamente porque el rey se está aprovechando y entonces el rey es el juez, ¿verdad? Como quien dice, se salvó de esa manera, pero no, en realidad no se salvó de nada porque iba a sufrir tremendamente de ahí en adelante. No sé qué diga Cristian de eso. Amén, así es. Hermano Cristian. Se quedó callado. No, es que ha de estar trabajando, hermano. Pedro, Seguramente. usted. Sí, entonces, hermanos, por más que queramos tapar el pecado y queramos ocultar lo que hacemos, es imposible, pues, es imposible. Ante los ojos de Dios, el pecado no es oculto y el pecado siempre va a traer consecuencias. El pecado siempre va a traer consecuencias, porque nuestro Dios es un Dios de justicia. Pues. El pecado de alguna manera u otra, como dicen los proverbios en muchas ocasiones, nos termina alcanzando, ¿verdad? Nos termina alcanzando. Y me llama mucho la atención, pues, que David en un principio, como explicaba Roberto, tenía también ese mismo celo, esa misma convicción, esa misma fuerza para servir a Dios, y la perdió. Y me recuerda mucho a Apocalipsis en el capítulo 3, la iglesia de los Efesios, pues, que había perdido su primer amor, pues, que tenía que recordar de dónde había caído. Y David había perdido también ese celo. La fama, la fuerza, el éxito, el poder, etcétera, 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 muy probablemente lo distrajeron demasiado. El pecado lo cauterizó demasiado y lo hizo hacer, pues, todo lo que vemos que está haciendo, pues, en este capítulo 11. Entonces yo creo que es una advertencia para nosotros, hermano, es una advertencia para nosotros muy grande, ¿verdad? De cuidarnos, de examinarnos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, de realizarnos y de nunca creer que ya hemos llegado, porque yo veo que David pensó que llegó a un punto máximo, pues, a donde no había más que avanzar. Y yo lo contrasto mucho con el apóstol Pablo, que a diferencia de David, el apóstol Pablo más bien seguía avanzando, ¿verdad? Se extendía a lo que estaba adelante, o sea, él aún sentía que no había alcanzado nada, o sea, él cada día buscaba conocer más a Cristo, él cada día buscaba conocer más a Cristo, ¿verdad? Su Señor, por amor del cual lo había perdido todo, o sea, Pablo lo vemos nosotros. Mientras más el tiempo pasa y mientras más Dios obraba y se glorificaba por medio de él, más bien Pablo veía que le faltaba más, que necesitaba crecer más. David lamentablemente no pensó de esa manera. David probablemente paró de crecer. David probablemente perdió el enfoque, perdió el norte, perdió la concentración, perdió el propósito. David se había olvidado de la descendencia, del linaje, ¿verdad? Del Mesías que venía de la descendencia. O sea, David se olvidó de todo en este momento. Y el pecado trae consecuencias. Dios perdona, ¿verdad? Dios perdonó a David, David se arrepintió. Vemos la gracia de Dios aquí porque él merecía la muerte, como está explicando Roberto, pero no la recibió. Pero definitivamente su pecado trajo consecuencias, porque a raíz de esto, pues su familia se desborona tremendamente. Hay consecuencias de este pecado que lo vamos a comenzar a ver, pues ya próximamente, probablemente el viernes que viene, como todo lo que ocurre. Inmediatamente Natán, como lo vamos a ver ya el viernes próximo,
se acerca con el juicio de parte de Dios, en este caso, a David. ¿Alguna otra aportación, algún otro comentario que nos pueda continuar haciendo entender? Sí, también, vemos. por favor. Hermano Roberto, luego el hermanito Agustín. Ok, no nos olvidemos de que David es ser humano, no es Dios, ¿verdad? Y, por ejemplo, el apóstol Pedro le dijo a Jesús, yo te seguiré hasta la muerte, si estés dispuesto a morir por ti, o morir contigo, ¿verdad? Y Jesús le dijo, me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Y así fue, no pudo evitarlo. No es que no lo pueda evitar, sino que somos débiles. Y David, que si hace sitio firme, mire que no caiga, como estamos leyendo, y él mismo se da cuenta cuando se arrepiente, ¿verdad? El Salmo 51, que seguramente lo veremos después. No nos olvidemos lo que dice, ¿verdad? Yo reconozco mis transgresiones, el pecado está siempre delante de mí. Y luego dice en el 4, contra ti, solo contra ti he pecado, para que tú te muestres justo delante de los hombres. O sea, Dios es justo, Dios no falla, pero David sí falla, ¿no? Tenemos que adorar a David. Tampoco nadie aquí en el mundo es digno de adoración, ¿verdad? No es digno. Dios no respeta a nadie aquí. Todos somos iguales ante Dios. El que en todos hemos pecado, no hay uno que se salve. ¿Verdad? El que dice que no tiene pecado es mentiroso. Entonces necesitamos entender y humillarnos ante eso, ¿verdad? Humillarnos y entender que no podemos hacerlo. Que volvamos. Alguien dijo, David se arrepintió, cierto. Pedro se arrepintió. Judas no se arrepintió, ¿verdad? Pedro se arrepintió. Hermanito Agustín. A diferencia de Saúl. Saúl. ¿Tiene problemas, Alex? No, tenía problemas con el que celular. yo digo que David se arrepintió a diferencia de Saúl, que no lo hizo. Bien. Hermano Agustín, ¿vas a decir algo? Sí. Eso me recuerda también a José, cuando estaba en la casa de Potifar, con la esposa de Potifar. Vemos que él tuvo una situación bastante similar a lo que pasó con David. Solamente que David en este caso tenía autoridad. Betsabé no se podía negar. El caso de José era esclavo en la casa de Potifar. La que tenía autoridad era la esposa. Pero con todo y eso, él corrió. Dice que él dejó sus ropas en las manos de ella porque él huyó. Y eso me recordó lo que dice el apóstol Pablo en Corintios capítulo 6, 1 Corintios. Porque el apóstol Pablo, cuando habla de la fornicación, él no dice resístanla. Él dice huyan. O sea, el único pecado que Dios nos enseña que debemos huir de eso. Dice el versículo 18 del capítulo 6 de 1 Corintios. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Cuando José huye de Betsabé, cuando José huye de la esposa de Potifar, él no lo hacía porque él no sentía la atracción hacia una mujer. Él lo hacía porque él no quería pecar contra Dios. Y él mismo se lo dice a ella, o sea, Potifar me ha dado todo, su confianza aquí en esta casa, y cómo yo voy a hacer eso contra él y estaría pecando contra mi Dios. O sea, José pensó fue en Dios en ese momento, pensó que iba a pecar contra Dios por el hecho de complacer a su ama, pues en este caso. Y es lo que yo veo de David. David se le olvidó todas las cosas. David se le olvidó quién era. David se le olvidó quién servía. David se le olvidó quién lo puso ahí donde él estaba, como rey de Israel. Entonces, bueno, cuando veamos la historia de Natán, es una historia que es bastante, ¿verdad? O sea, la historia que le cuenta Natán a David para que él entienda, fue sencilla, simple, pero eso le cayó a él como un balde de agua fría sobre la cabeza. Cuando él mismo dice, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice, ese hombre merece la muerte. O sea, es lo que decimos, o sea, ¿qué merecía el pecado de David? La muerte. O sea, él merecía la muerte. Y él mismo lo dice con sus palabras. O sea, Dios hace que David con sus palabras diga su sentencia. Pero Dios en su misericordia no lo hizo. No permitió que David muriera.
Amén. Amén. Alejandro. Sí, hermanito querido. Voy a volver a tocar el tema a Pedrito de Joab. David dice la maldición contra Joab y su familia por lo que hizo de matar a Abner. Pero ahora David lo va a vivir él en su propia familia. O sea, ¿cómo es vivir cuando Dios te dice que lo has hecho mal? Inclusive voy a leer solo un versículo del 12, solamente cuando Dios le dice en el 11, el capítulo 12, verso 11, por lo que has hecho, haré que tu familia se rebele en tu contra ante tus propios ojos, daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todo. Tú hiciste en secreto, pero yo haré que todo esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Tremendo. Así es. Así es. Joab recibió una maldición de parte de David, pero David recibió una maldición de parte de Dios, un castigo de parte de Dios por su pecado. Tremendo, claro que sí. Bueno, hermanos, es una advertencia pues, a cuidarnos, a estar pendientes de muchos aspectos, pues, de la hostilidad, de la tentación, del cumplimiento del deber, de la fidelidad, de la convicción, de no perder el propósito, de recordar lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, honestidad, responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos que debemos considerar en este caso, que son de gran aplicación y son de gran aprendizaje para nosotros. Claro que sí. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Hermano Sergio, hermana Edanis o cualquiera de los hermanos Puerto, Agustín. Yo quería decir algo también. Quería decir algo más. Fíjese que cuando David era pobre, vamos a decirlo así, cuando era pastor de ovejas, cuando era perseguido por Saúl, él siempre fue fiel a Dios, porque su vida dependía de Dios. Él sabía que su vida dependía de Dios y él tenía esa fe y esa convicción en Dios. ¿Cuándo perdió David el rumbo? Cuando tenía poder. El poder es peligroso. O sea, las riquezas son peligrosas. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que buscamos en este mundo. Porque cuando buscamos poder, cuando buscamos riquezas, eso nos puede apartar de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Eso es peligrosísimo. Y fíjate que David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, así es. Le sucede eso. No supo, él no supo. O sea, el poder lo enfermó, lo cegó y se olvidó de Dios. Con el poder se olvidó de Dios. Y ese es el problema cuando llegas a esa cima donde llegó David. Y no solamente él, vemos muchos reyes que pecaron también por tener poder. O sea, el poder nos lleva a eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso lo vemos hoy en día en todo ámbito de la vida, no solamente en la iglesia. Claro que sí. El poder nos cauteriza, nos desubica, nos aparta del propósito. Hace demasiado daño. El creer que ya hemos alcanzado, el creer que ya hemos llegado, y por eso me fascina el pensamiento de Pablo, por eso me encanta el pensamiento, o la manera como Pablo enseña y cómo se refiere, pues, a que aún no lo hemos alcanzado, pues, no pretendo haberlo ya alcanzado, aún sigo, aún continúo, o sea, nada somos delante de eso. Eso es bien importante y bien especial, claro que sí. Y acuérdense que pues todo esto aconteció, como dijimos anteriormente, en el momento de la mayor cumbre de la nación, pues el momento de mayor bendición, o sea, la victoria que acaban de obtener en el capítulo 10, todo lo que Dios había hecho, todo lo que Dios había logrado, probablemente David pues no lo supo administrar, no supo administrar esa bendición de parte de Dios. Y bueno, probablemente pues ahí vemos los resultados y vemos por supuesto también la advertencia de parte de Dios para con nosotros en este. Claro que sí. ¿Alguien más quiere compartirnos? Sí, ¿Alguien más quiere aportar? Quisiera compartir, también tenemos que llevarnos en el corazón el ejemplo de Urías, porque hoy tenemos un rey que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy sabemos que todo lo que Él nos mande a hacer va a ser para nuestro bien y
y para la obra, porque Él nos utiliza en su obra en este mundo. Y esa convicción, esa fidelidad, esa honestidad, esa humildad tan grande de Urías, tenemos que llevárnoslas como siervo, como sierva, porque tenemos un rey, pero ese rey jamás va a actuar fuera de su justicia divina. Así es. Sí, en cierto sentido, Urías es una sombra, ¿no? Porque Urías es una sombra de la lealtad al ejército y de la lealtad al rey, la abnegación y la fidelidad al rey. Y bueno, aunque no lo dice la Biblia, pues, pero muy probablemente Urías no fue renuente a la orden de David de ser colocado en los lugares más peligrosos de la batalla, y él muy probablemente fue con valentía y bueno, lo recibió la muerte. Pues entonces Urías en cierto sentido nos da una sombra de fidelidad y de lealtad al ejército y a nuestro rey de reyes. Claro que sí, de nobleza, ¿verdad? Y de humildad. A ver, ¿alguien más nos quiere compartir? ¿Alguien más quiere darnos alguna aportación en este momento ya en la recta final? Son las 5:30, hora de acá de Venezuela, y pues allá del otro lado me imagino que son las 9, las 10 de la noche, ¿no? El hermanito Agustín me hizo acordar ese texto de Pablo que dice que no se lo quitara todo para no negarlo, pero que no le diera de más para no envanecerse. Eso me hiciste acordar de eso, Agustín. Amén. ¿Algo más que añadir, hermanito Pedro? No, ya hemos finalizado, porque si entramos en el capítulo 12 y se nos alarga el asunto. Hay que dejar algo para el viernes que viene. Amén, hermanito. Amén.